Que nos acompañan el día de hoy, de manera presencial en este auditorio. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, las colectivas Esmeralda y 25 Día Naranja, les dan la más cordial bienvenida al foro La Independencia de México, Mujeres en Tabasco y la Historia No Contada, a fin de visibilizar la participación de esta mitad de la población no nombrada ni documentada. En primer término, queremos agradecer a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. De forma específica, por la disposición y atenciones que ha tenido para la realización de este evento. Así también al doctor Rodrigo Salvador Landero Cruz, coordinador de Bibliotecas Públicas del Estado. Y al maestro Juan Carlos Méndez Torres, director de la Biblioteca Pública del Estado. De forma específica, por el apoyo brindado para que se realizara este evento en sus instalaciones. Muchas gracias. Y agradecemos también la presencia de las autoridades electorales, al maestro en Derecho Armando Javier Maldonado Acosta, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Bienvenido. Asimismo, a las consejeras y consejeros presentes, personal administrativo del IEPC Tabasco, así como las autoridades de la Administración Pública del Estado de Tabasco. Así también, un fuerte aplauso para también los catedráticos e investigadores. Asimismo, a las y los legisladores, al diputado Manuel Gurría Recendis, a la diputada Marta Patricia Lanestosa Vidal, a la diputada Beatriz Millán Pérez, y a la diputada Claudia Vélez Lanz. Un aplauso, por favor. De forma especial también agradecemos a las colectivas y a las asociaciones civiles que siempre nos acompañan. Así también al alumnado del Instituto Universitario de Yucatán, Campus Tabasco, de la Universidad también Intercultural del Estado, así como la Universidad Olimpo. También agradecemos a las organizadoras de este evento.
Un aplauso, por favor. En este caso, a la doctora Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Un fuerte aplauso a la maestra Edith Guadalupe Magalla Hernández, vocera del colectivo Esmeralda. Y de forma especial también saludamos a la licenciada Claudia Magaña Lugo, presidenta de la colectiva 25 Día Naranja. También saludamos a la y el encargado del desarrollo de las ponencias. Para ello, saludamos con afecto a la doctora Idamara de la Candelaria Crespo Arévalo. Un aplauso, por favor. Al maestro Ricardo de la Peña Marshall. Un aplauso, por favor. Así también a la licenciada Lorena Villavicencio Ayala. Un aplauso, por favor. Y finalmente, al público en general que hoy nos acompañan. A todas y todos, muchas gracias por su presencia. Siguiendo con el desarrollo del programa, me permitiré ceder el uso de voz a la doctora Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, quien emitirá un mensaje de bienvenida. Un aplauso, por favor. Cuando se trata de la vida de la otra mitad de la humanidad, a menudo no hay más que silencio. Y estos silencios se encuentran en todas partes. Nuestra cultura está plagada de ellos. Las películas, las noticias, la literatura, la ciencia, las historias que nos contamos sobre nuestro pasado, presente y futuro. Palabras de la escritora Caroline Criado Pérez, autora de La mujer invisible. Muy buenas tardes tengan todas y todos. La historia nos relata que la Biblioteca Pública José María Pino Suárez fue construida en 1987, a orillas del río Grijalva, y que es obra de los arquitectos Teodoro González de León y Francisco Serrano, considerada como una de las mejores bibliotecas públicas de América Latina por sus valiosas colecciones y servicios, en cuyo acceso principal se observa la belleza del Arco Maya, con la calidez propia del paisaje tabasqueño que la rodea permanentemente. Esta es una cita. Sin embargo, se ha omitido un nombre muy importante que también tuvo una gran influencia en la edificación de este lugar. Me refiero a Julieta Campos de la Torre. ¿Conocían su nombre y apellidos? ¿Qué se puede decir de ella? A Julieta Campos de la Torre, quien además de ser narradora, ensayista, académica y a quien se le deben las primeras traducciones de autores franceses, ganadora del premio Javier Villaurrutia. Se le debe el mérito de la promoción cultural y el impulso para la construcción de la emblemática infraestructura de la ciudad de Villahermosa durante la administración del gobernador de 1983 a 1987. Como es el sitio donde hoy nos encontramos, su nombre lamentablemente no ha quedado inscrito o grabado en una placa que reconozca el estímulo y la creatividad que Julieta puso en todo ello, como el de otras tantas mujeres. Por esta razón, este evento tiene la finalidad de otorgar el reconocimiento que merecen todas las mujeres con historias de triunfo, ilustradas tabasqueñas, conocedoras de saberes que muy pocas personas han gozado la dicha de conocer. Así pues, quiero agradecer la presencia y acompañamiento permanente de todas las personas aliadas y aliados. Todos los que están acá son personas que han estado presentes con el IEPC Tabasco y con esta consejería,
a las diputados locales, a la diputada federal Betty Millán, a la expresidenta del IEPCT, la maestra Maday Merino Damián, a cada una de las DAMs que nos acompañan, que tenemos aquí de Cárdenas y de Balancán. Muchísimas gracias por estar acá, a la Universidad Olimpo, a la Universidad Intercultural, al Consejo de la Abogacía de Tabasco, a la Organización Mundial de Abogados de Tabasco, al INPI, que siempre nos ha acompañado, a la Escuela Libre de Derecho, a los catedráticos e investigadores y siempre presente la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchísimas gracias, querida Leti. A la Secretaría de Educación, representada por el maestro José Luis González, muchísimas gracias por estar aquí. Al Instituto de Administración Pública de Tabasco, aliado permanente del IEPCT, a la licenciada Ana Julia Valencia, quien es la directora de la Policía Estatal Preventiva con Perspectiva de Género, y a cada una de las demás personas, evidentemente del IEPC Tabasco y del Tribunal Electoral de Tabasco. Les doy la más cordial bienvenida a este foro, haciéndoles una atenta invitación a que nos acompañen a la develación de la placa Mujeres Anónimas de la Independencia, que estará a cargo de la consejera nacional del INE, la doctora Carla Humphrey Jordán, al término de este foro, con la seguridad de que no habrá más mujeres invisibles en el presente y en el futuro, sino muestras de la plena igualdad que entre todas las personas debemos vivir. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Agradecemos las palabras de la doctora Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo. Y cedo el uso de voz a la maestra Edith Guadalupe Magaña Hernández, quien hará la exposición de motivos del presente foro. Adelante, maestra. Muchas gracias, licenciada Mitzi. Bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Me toca dentro del programa una parte emotiva para mí, porque es esta exposición de motivos del por qué estamos hoy aquí. La participación de las mujeres en la independencia de México fue fundamental, aunque muchas veces ha sido poco reconocida en la historia oficial. Durante el movimiento independentista, muchas mujeres contribuyeron activamente, como mensajeras, combatientes, enfermeras y organizadoras, poniendo en riesgo su vida. El pensamiento que tuve cuando leí el primer texto feminista que llegó a mis manos me dejó una idea muy clara en la cabeza. Si hacemos algo una y otra vez, acaba siendo normal. Si vemos la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal. Son palabras de Chimamanda Ngozi. En su reconocida lectura, todos deberíamos ser feministas. Dicho esto, entonces, ¿qué pudo habernos motivado a trabajar en equipo, a colectivos e instituciones? Primero, la importancia de un espacio que visibilice la historia, la cultura y las luchas de las mujeres en México y Tabasco. Esto no solo en un reconocimiento a las contribuciones a la sociedad, sino como una herramienta educativa y de reflexión sobre la igualdad de género, la justicia y los derechos humanos, justo a 214 años de la gesta de independencia en nuestro país. En una sociedad que ha sido marcada por siglos de desigualdades de género y que continúa enfrentando desafíos para alcanzar la equidad entre mujeres y hombres, es fundamental contar con espacios que promuevan la reflexión, el conocimiento y el reconocimiento del papel que han desempeñado las mujeres en la construcción de nuestra historia y cultura. Nombrarlas constantemente es una forma de normalizar su importancia en la sociedad. El foro surge como una respuesta a la necesidad de dar voz y visibilidad a esas historias, muchas veces silenciadas, de reivindicar los derechos, luchas y logros de las mujeres a lo largo del tiempo. Es una forma de mantener la esperanza, porque creo firmemente en la capacidad de la humanidad para reestructurarse en sí misma. En un mundo donde las noticias más crueles involucran a mujeres, niñas y adolescentes, hablar de la historia no contada se convierte en un símbolo de la lucha por la justicia y la equidad de género. A través de las exposiciones que escucharemos hoy, de la develación de una placa en honor a esas mujeres anónimas que fueron borradas de las narrativas históricas,
El foro invita a la sociedad a reflexionar sobre los retos y logros del movimiento de mujeres y a sumarse al compromiso de construir un mundo donde todas las personas, independientemente del género, podamos vivir con dignidad, respeto y oportunidades iguales. Estoy segura que el mayor motivo para que instituciones gubernamentales y colectivos feministas unieran talento, trabajo, dedicación, recursos y capital humano es la construcción de un mundo donde las mujeres sean nombradas por su naturaleza, que sea la generalidad y no la excepción, que cada niña y niño de Tabasco conozca, se enamore y sienta orgullo de aquellas que dieron sus vidas e intelecto para lograr la libertad de una nación. Antes de cerrar estas líneas, quiero citar de nueva cuenta a Chimamanda, quien dice: en última instancia, la cultura tiene como meta asegurar la preservación y la continuidad de un pueblo. La cultura no hace a la gente hace la cultura. Y si el motivo primordial es lograr que desde este espacio normalicemos el hecho de que las mujeres somos seres humanos de pleno derecho, esperamos lograr que las arengas y los vítores de cada 15 de septiembre sean también para aclamar a las mujeres que nos dieron madre. Vivan ellas, viva México y por supuesto, viva Tabasco. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la maestra Edith Guadalupe Magaña Hernández. Muchas gracias. Y a continuación, cedo el uso de voz a la licenciada Claudia Magaña Lugo, quien dará un mensaje de agradecimiento y presentará a cada uno de las y el ponente. Adelante, licenciada. Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, yo quiero compartirles algo que escribí. Me llamo Leona y quiero vivir libre como fiera. Cito a María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Históricamente las mujeres no hemos sido nombradas en los procesos de resistencia y de lucha. Hemos sido excluidas a pesar de los avances en la investigación histórica. Sin embargo, algunas historiadoras ya han elaborado valiosos estudios en donde de manera general nos podemos dar una idea de lo que ellas vivieron en los siglos de la colonia y hasta el siglo XIX. Pero nos corresponde a nosotras, a las nuevas generaciones que hoy en día gozamos de todos esos derechos por lo que no solo las sufragistas lucharon, nombrarlas en las narrativas predominantes de la lucha y de la resistencia, defender el papel heroico de cada una de ellas en las distintas luchas armadas y políticas. Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, María Luisa Martínez, Manuela Medina, Altagracia Mercado, María Ignacia Rodríguez, conocida como La Güera, María Rodríguez del Toro, las hermanas González de Pénjamo, María Férmina y Carmen Camacho, María Soto La Marina y Ana Villegas, Gertrudis Bocanegra, Antonia Nava, María Petra, y seguramente muchos nombres más que hicieron contribuciones vitales para lograr la independencia de México. Participaron como enfermeras, guerreras, mediadoras, espías y en tareas de cuidado, ocuparon cargos importantes, ayudaron a realizar planes, dirigieron ejércitos, llevaron correspondencias y armas escondidas de todos los sectores sociales, todas desde sus distintas posibilidades. Las mujeres que lucharon activamente por el sufragio femenino y a quienes debemos los derechos de las ciudadanas que ahora poseemos. Hermila Galindo, que en 1916 envía al Congreso Constituyente un texto donde solicita los derechos políticos de las mujeres. Benita Galeana, escritora feminista, sufragista, luchadora por los derechos de las mujeres. Esther Chapa Tijerina, que apoyó fervientemente el derecho al sufragio femenino. Amalia González Caballero de Don Castillo se convirtió en la primera mujer embajadora de México y la primera mujer en formar parte de un gabinete presidencial. María del Refugio García Martínez luchó por la inclusión de las mujeres como ciudadanas en la Carta Magna. Elvia Carrillo Puerto nació en Yucatán, fue una luchadora social que en 1919 fundó la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez con la intención de impulsar el discurso sobre el voto femenino. Fue elegida regidora de Mérida. Tras su triunfo desafiando la normativa electoral, otras mujeres lograron tener
puestos de presentación popular. En Tabasco, las mujeres indígenas se convirtieron en lideresas de resistencia en contra de la opresión, destacando su papel en las rebeliones que surgieron contra el dominio español. Su lucha simboliza la lucha de la autonomía y el reconocimiento. Las mujeres tabasqueñas también participaron en la historia de Tabasco por la igualdad y por la libertad. La lucha histórica por nuestros derechos ha sido una historia larga, pero hemos logrado importantes avances, cambios en las leyes, aunque todavía hay mucho por hacer, pero que todas ellas siempre sean recordadas y sean una inspiración para lograr un México justo e igualitario. Sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a la doctora Inmara de la Candelaria Crespo Arébola. Bienvenida. Es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Villahermosa, licenciada en Derecho por la IEU, cuenta con una especialidad de docencia por la UJAT y una maestría en Psicología y Orientación Educativa por la Escuela Normal Superior de Yucatán. Es doctora en Educación por la Universidad IEU. Dentro de su experiencia laboral, se ha desempeñado como coordinadora de actividades de Bicentenario, coordinadora operativa del programa Escuela Segura y secretaria técnica de la Coordinación General de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Tabasco. Consejera electoral estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en el que se desempeñó dentro de la Comisión de Organización y Educación Cívica, de la Comisión del Programa de Resultados Preliminares y presidenta de la Comisión Temporal de Género, impulsora de los primeros lineamientos de paridad en Tabasco. Ha sido distinguida con el Premio Estatal a la Mejor Maestra y la condecoración Maestro Rafael Ramírez por distinguida trayectoria, y ha sido autora de libros como Interdisciplinariedad y Desastres y Cuentos y Desastres. Actualmente directora de la Escuela Secundaria Federal número 1, Jaime Torres Bodet, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora. Bienvenida. Buenas tardes, les saludo con afecto y externo mi reconocimiento a las instituciones convocantes a esta acción de memoria colectiva, al colectivo Esmeralda, al colectivo 25 de noviembre, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, al Instituto Nacional Electoral, a todos ustedes, muchas gracias. Me corresponde platicar un poco sobre la participación política femenina en el sistema colonial, que como todos sabemos fue un sistema que se estableció durante 300 años y se caracterizaba por ser un sistema de explotación esclavista y feudal decadente de España. Este sistema excluyó de la vida pública a las mujeres, negándole todos sus derechos. Bueno, este sistema excluyó de la vida pública a las mujeres de la Nueva España, negándoles todos sus derechos políticos hasta que ocurrió la Guerra de Independencia en 1810. Judith Butler nos dice que estas formas de explotación y de dominación colonial dan lugar a mecanismos de dependencia que son en esencia explotadores. Y para que ocurra una guerra como la de independencia se requiere una resistencia, pero esta resistencia tiene su
tiene su origen en los ejercicios continuados de la memoria, y estos ejercicios reiterados son parte de la propia cultura política democrática y es lo que nos posibilita mantener una oposición ética y política frente a la violencia de Estado, como lo que estamos haciendo ahorita. Pero esta memoria pública de la violencia de Estado es necesaria para impedir la repetición de una nueva violencia de Estado contra los individuos o como las poblaciones, pero además también se requiere tener la práctica de aplicar al presente las lecciones del pasado. Es necesario conocer la historia, pero hay que saber transposicionarla al tiempo presente. Ante esto, pues las mexicanas actuales tenemos derecho a que nuestra historia sea revisada, a tener la oportunidad de contarla desde nuestra propia visión y reescribirla con nuestras propias palabras para reivindicarnos y defender a nivel político el derecho público de conocer la historia en toda democracia. ¿Por qué hablar de la participación política femenina en la Guerra de Independencia? No son pocos los registros escritos sobre la participación de las mexicanas en todas las guerras de su país, pero sí son menos que los registros de los hombres. Probablemente se deba a que no tenían aspiraciones políticas, que en mi opinión esto es algo muy cuestionable, porque voy a hacer un paréntesis, en 2014 cuando se les pedía a los partidos políticos que incluyeran un 50% de mujeres en las candidaturas, lo que nos decían era eso precisamente, de que ellas no querían participar y además de que aunque quisieran la gente no iban a votar por ellas, o sea que no eran competitivas. También puede ser que se deba al protagonismo, a que el protagonismo no era deseable porque la visibilidad en esa época equivalía a muerte. Y también porque el mismo sistema colonial las mantenían formalmente alejadas de los asuntos públicos, junto con el machismo del sistema religioso, en particular católico. A pesar de eso, su participación política era abrumadora, pero en áreas no valoradas comercialmente hablando. Entonces, la invisibilidad de su actuación contrasta con el soporte que brindaron para que el ejército independentista ganara la guerra. Algunos autores, como Carmen Saucedo, nos dice que es ilógico pedir para la mujer el mismo protagonismo del hombre que en ese tiempo dominaba por completo el escenario público. Sin embargo, hay otros que afirman que sin la participación de las mujeres hubiera sido imposible el triunfo de la independencia de México, y yo comparto esta segunda opinión, y de ahí hago el siguiente análisis. Apenas se empieza a reconocer el papel de ellas en dicha guerra, pero en mi opinión ellas formaron parte de ese ejército popular y sus principales actividades fueron la logística de guerra no profesionalizada. Se desempeñaron como conspiradoras, espías, corresponsales, cocineras, cuidadoras, enfermeras, sanadoras, auxiliadoras, motivadoras, bailarinas, cantantes, animadoras, rezadoras, sepultureras, terapistas del duelo, ocupadoras y seductoras de tropas, entre otras cosas. Incluso en algunas, cuando las fusilaban, le ponían el letrero de la función que habían desempeñado. Como insurgentes y rebeldes, sus derechos políticos no formales fueron la participación activa y la reconstrucción del nuevo sistema que sustituyó al sistema colonial, es decir, la república. Esta participación política femenina no estaba institucionalizada y se desarrolló como una práctica social, pero sí se hizo, donde la ocupación y la capitalización personal eran dos de sus duras tareas. Aunque injustamente se les describe como saqueadoras comunes, ellas en realidad solo estaban recuperando una ínfima parte de lo que de origen les habían quitado. Esta autora Saucedo nos lo relata de esta manera:
Los ejércitos insurgentes eran seguidos por largas caravanas de mujeres y niños, entre esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas pequeñas, que a su vez transportaban el menaje doméstico preciso para echar las tortillas. Se encargaban de buscar el maíz y animales pequeños, aunque tuvieron que robarlos de las casas y ranchos por los que transitaban. Además de cocinar para la tropa, atendían a los heridos, los auxiliaban espiritualmente, a bien morir, alegraban el fin de la jornada y procuraban un lecho cálido para pasar la noche. Otra característica de esta participación política femenina novohispana eran las labores de acompañamiento y los desplazamientos con sus numerosas familias. Esto significaba una migración interna e incierta en todo momento, ya que sabían dónde habían nacido, pero nunca dónde irían a morir. Y un ejemplo emblemático sería de la propia doña Josefa Ortiz, porque ella fue encarcelada 3 años estando embarazada y además tenía 12 hijos, lo cual ya el hecho de tener un solo hijo, pues ya es una sola proeza, imagínense, 13. Y este ejército de ocupación, en este ejército de ocupación los hombres iban vaciando las haciendas y ellas iban ocupándose de permanecer ahí para que no volvieran a regresar sus anteriores ocupantes. Cuando las tropas realistas no cedían, eran encarceladas, participaran o no, y por el simple hecho de ser simpatizantes de las fuerzas independentistas, muchas veces fusiladas y corrían la misma suerte que los hombres con los que cotidianamente se relacionaban. ¿Por qué estas mujeres salían a combatir? A pesar de su exclusión de la vida pública, del machismo religioso, la falta de protagonismo, de su marginación de los cargos públicos, pues estas capacidades de las que hicieron gala fue por momentos de incertidumbre y cuando la soberanía estuvo comprometida. Es necesario generar nuevas miradas, nuevas disciplinas que desentierren este pasado común, compartir esos avances y construir un eje disciplinar que aporte cada vez, que aporte nuevas perspectivas a las políticas públicas que lleven a la profesionalización cada vez mayor de la actuación de las mexicanas. Todas estas labores que prácticamente son labores de cuidado, ahorita tenemos países que por falta de esos cuidados están a punto de desaparecer, como Corea del Sur, que está importando cuidadoras y por lo tanto se está profesionalizando cada vez más las capacidades desarrolladas por las mujeres a través del tiempo. Este año 2024 para nosotras las mexicanas es un parteaguas histórico. Es necesario generar nuevas vías de estudio desde la óptica de nuevas disciplinas para conocer la brecha de paralaje de este fenómeno que se ha seguido repitiendo a través del tiempo. Y yo, algunas de las teorías que revisé para poder tener una visión de conjunto sobre esto, por ejemplo, la teoría del cuidado, las teorías del altruismo, las teorías de la logística. La logística es un término que precisamente sale de contextos de guerras, las teorías del desarrollo humano, las teorías de la motivación y las teorías de la gestión del riesgo y la prevención de desastres nos servirían. Este es un fenómeno de las mexicanas como un ejército de base popular que merece ser estudiado, que no solamente incorpore la parte histórica y la de género, sino que tome en cuenta otras dimensiones y permita valorar a las resistencias en su conjunto, no nada más la parte masculina. Y considerando que las aportaciones de la población femenina se han desarrollado de acuerdo a las capacidades desarrolladas, pero como en toda guerra fueron y aún siguen siendo necesarias para ganar las guerras, no nada más en México, sino en el mundo entero. Actualmente en las guerras, por ejemplo, la de Gaza, la de Ucrania, en esas guerras hay todos estos servicios y hay empresas internacionales logísticas de guerra que los proporcionan. Y aquí, pues a través del tiempo, pues han sido las mujeres. Esta violencia de la corona española en esa época, en particular sobre la Nueva España del Mar Océano, que era como nos llamábamos, significó un cambio de sistema del virreinato a la república,
Y como todo cambio de sistema tiene un periodo extenso, donde el inicio y el fin no son a menudo muy claros, ocurre que los actores sociales siguen luchando transgeneracionalmente, heredando filias y fobias a sus descendientes, formándose culturas de oposición. Después de la Guerra de Independencia hubo autores que manejaron que en las 3 décadas subsiguientes el país se había debilitado por estas guerras internas y que por eso habíamos perdido la mitad del territorio, dando a entender que habíamos hecho mal en independizarnos, cuando en realidad lo cierto es que siempre hemos luchado contra los mismos enemigos y tenemos que aprender a identificar a ese colonizador que regresa, siempre va a tratar de regresar a través del tiempo porque tiene nombre y apellido. Antes de la independencia, un puñado de extranjeros privilegiados explotaban a los mexicanos en condiciones de esclavitud y tal parecería que todavía nos debatimos, los debates son entre independentistas y realistas. Nos sigue pesando el pasado colonial, es preciso la descolonización para que el debate actual sea entre mejores propuestas y no entre posiciones cerradas que impidan avanzar. La descolonización no pasa sin antes conocer la aportación de las mujeres en las guerras sucesivas por la soberanía. Y para concluir, la perspectiva del estudio hacia dónde queremos llegar es que la colonia española sojuzgó a las mujeres novohispanas, despojándolas de todos sus derechos políticos, si es que acaso tenían, lo que las alentó a acompañar la guerra de independencia, y aunque aparentemente no tenían aspiraciones políticas, fueron actoras y creadoras de nuevas prácticas sociales, formando parte imprescindible del ejército insurgente popular como conglomerado logístico de guerra, trascendiendo a través de generaciones al replicar sus mismas formas de lucha en las subsiguientes guerras hasta su última participación política contra el neoliberalismo de fines del siglo XX, principios del XXI, donde sus prácticas de acompañamiento y colaboración, que aunque no se han escrito, culminaron con el posicionamiento de la primera mujer presidenta de México en 2024. Y aunque los registros históricos no les favorecen al negarles el visibilizar su participación, estamos ante un momento histórico idóneo para retomar la tarea de autorreivindicarnos ante la mexicanidad. Tenemos que conectar todas las participaciones de las mujeres mexicanas en sus guerras como un continuum que no terminó el 2 de junio de 2024, sino esa fue una etapa más de esta larga lucha dentro de los procesos de desarrollo de la lucha colectiva femenina. Y los estudios longitudinales del colectivo logístico de guerra femenino son un área de oportunidad dentro de la investigación y de la academia, pero requieren de políticas públicas relevantes, que es lo que ha faltado en estos 214 años. En mi opinión, hasta se debe de llevar un libro de texto en educación básica exclusivo para enseñar la participación política de las mexicanas a través de los siglos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Itmara de la Candelaria Crespo Arévalo. Muchas gracias, doctora. De forma especial, queremos dar la bienvenida a la doctora Carla Umprey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida, doctora. Me permito ceder el uso de voz a la licenciada Claudia Magaña Lugo para que continúe con la presentación de las y los ponentes. Hola, bienvenida. Bueno, enseguida vamos a presentar a Ricardo de la Peña Marshall. Nacido en la ciudad de Villahermosa en el año de 1964, es licenciado en Historia, maestro en Museografía y Museología, con un doctorado honoris causa. Como el apasionado de su profesión que es, se ha desempeñado en múltiples funciones dentro del área cultural, lo que le ha llevado a ganar premios y reconocimientos estatales, regionales y nacionales. Se ha distinguido como profesor, investigador, guionista, conferencista, museógrafo, archivista, locutor de radio,
conductor de televisión, autor de 2 suplementos periodísticos y de 18 libros sobre la historia de Tabasco. Así también ha sido diputado en la legislatura federal del 2018 al 2021. Bienvenido. Aquí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación y además lo quiero decir, me da un gustazo saludar amigas, amigos que tenía mucho rato que no veía. Así que hoy vamos a hablar, y aprovechando este espacio, vamos a hablar de la participación de la mujer a lo largo de la historia relativamente reciente de este país. Bien, resulta que el feminismo aporta, desde el punto de vista actual, una perspectiva de género y es una herramienta de análisis que ha facilitado la comprensión de las relaciones entre hombres y mujeres en función de los roles desempeñados en un contexto cultural sustentado en la desigualdad a lo largo del tiempo. Y como ya han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, hay que decir que efectivamente el sistema virreinal estuvo estructurado de tal forma que la mujer tenía que estar en su casa y tenía que dedicarse específicamente a la familia. Y en muchos sentidos, y prácticamente nada más para lo reproductivo, porque se le consideraba inferior en todos los sentidos. Y hay que decir que no nada más en el virreinato sucede esto, sino todavía en la Inglaterra del siglo XX, todavía se debate, en los años 50 todavía se debate la superioridad o la inferioridad, pero bueno, estos son asuntos del feminismo. Y hablando de la historia, pues bueno, tengo que decirles que la participación de las mujeres en los procesos históricos de los siglos XIX y XX en México, pues son muy interesantes porque van buscando sus derechos sociales, tanto educativos como laborales, así como políticos. Y efectivamente, muchas de las mujeres que ya fueron mencionadas por quienes me precedieron, tuvieron eventos interesantes, como el caso de Leona Vicario, que servía de correo, pero también para transportar armamento y demás, porque entre su ropaje, dentro de su carruaje, llevaba armas, llevaba cartas, perfectamente cosidas las cartas en las diferentes capas de tela que se usaban en esa época, y hay que decir que así como ella, muchas otras, o como el ajusticiamiento que se le hizo a Gertrudis Bocanegra, una de las muertes más crueles que puede haber de una mujer en el periodo de independencia, pero que estas, las nacionales, sí sabemos, y voy a tratar de mencionar lo menos posible las nacionales, porque ellas ya lo han hecho, porque tristemente en el estado de Tabasco, al querer hacer la paráfrasis o la conexión entre lo nacional y lo local, resulta que conocemos muy poco de las mujeres en Tabasco, y del periodo de independencia, tengo que decirles que con tristeza solo tenemos referencia a un grupo de mujeres que la historia, machista por supuesto, clasifica como las tamaleras del mercado, un movimiento que se genera hacia 1822, cuando se está por tumbar al imperio y establecerse la república, y se genera precisamente desde las señoras que cocinan en el mercado y que venden tamales, tortillas y demás insumos para la población, y este movimiento derroca al gobernador en turno. Sin embargo, en ningún documento de los que he consultado aparece el nombre de estas mujeres. Sabemos que son alrededor de 20
y que todas estaban en edad de tener familia, porque así dice el documento, o sea, en edad reproductiva, pero no sabemos los nombres de ninguna de ellas. Pero bueno, para consuelo hay que decir que tampoco sabemos mucho de los nombres de los hombres. Sabemos 3, 4 que incitan a la rebelión y que buscan la independencia, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense que en Tabasco tenemos que combatir el comején, las cucarachas, las inundaciones, el fuego y la desidia política. Entonces nuestros documentos pues poco aparecen. Por otro lado, caminando en el siglo XIX, hay que decir que, bueno, iba yo a citar aquí, hay que considerar ya caminando en el siglo XIX que las mujeres de mediados de este siglo, cuando se involucran en los asuntos de la vida pública, se teme que abandonarían sus funciones naturales. Sin embargo, es curioso porque en esta mitad del siglo XIX es cuando se genera, por decirlo así, a nivel nacional, una de las grandes olas de la visibilización de las mujeres. Y en Tabasco sucede también. Nuestra primera gran ola, tanto de hombres como de mujeres intelectuales, la tenemos a partir de 1848 y avanzando el siglo. Así tenemos a Teresa Vera, poeta, romántica, que además se suicida en 1854, si mal no recuerdo, y así tenemos a muchas otras mujeres que en ese momento están luchando por construir una identidad. Gracias a las ideas liberales que se empiezan a generar a través de las escuelas amigas, y aquí el papel de mujeres comunicándole a otras mujeres en el ámbito de la casa es la que va a generar esta primera explosión. Y es importante no perder de vista este objetivo o este concepto, porque es la mujer la que va a transmitir los valores, la identidad y las necesidades de cambio en cada uno de los crecimientos generacionales. Gracias a estas ideas liberales en torno a la educación se empiezan a cuestionar y a debatir el papel que tienen ellas en los ámbitos civil y político. Centran su vanguardia expresados en el Congreso Constituyente de 1856 y de 1857. Y es que este documento, la Constitución, que además a Tabasco le da un pedacito más de terreno hacia Huimanguillo, esta Constitución, empujada por Ignacio Ramírez y Ponciano Arriaga, pugnaron por reconocer la importancia de la mujer en la sociedad. El impacto que tuvieron las leyes de reforma en la condición jurídica de las mujeres y la implementación del matrimonio civil y el divorcio. Y cosa curiosa, hay que recordar que el primer registro civil que existe en el país es con nuestro estado vecino, con Campeche, un par de meses después de que es proclamado el documento por los liberales juaristas. Entonces, esto es interesante porque el papel de la mujer en el sureste del país va a ir desfasado con el papel y la visión de la mujer en el resto del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que este va a ser el pie realmente para el brinco generacional que vamos a tener a principios del siglo XX con Felipe Carrillo Puerto en Yucatán y Tomás Garrido Canaval en Tabasco. Más adelante voy a explayarme en este asunto. Así también, en la Guerra de Reforma, la lucha armada fue apoyada por soldaderas, por correos mujeres o por enfermeras. Y hay que decir que en el caso de Monterrey, en la Guerra de Reforma, en esa zona del país, incluso en la guerra contra los Estados Unidos un poco antes, quienes se destacan como líderes naturales son las mujeres. Durante el Segundo Imperio y la intervención francesa, cabe decir que aquí se destacan, además de, por supuesto, en lo nacional, Margarita Maza de Juárez, la misma Carlota, emperatriz, que hay que decir que además es la primera mujer que ejerce el poder con raciocinio
y poderes absolutos propios. ¿Por qué? Porque Maximiliano se iba a echarse su par de canitas por ahí, a Cuernavaca con su prieta linda, o se iba de viaje por el camino de Tierra Caliente y se entretenía en otras cosas, y entonces le decía a Carlota Amalia de Saxe-Coburgo, le decía, pues tú hazte cargo del gobierno. Y entonces con su grupo de consejeros, ministros, es como Carlota tomó decisiones a veces más adelantadas y trascendentes que las mismas que establecía Maximiliano de Habsburgo, siendo de carácter liberal. Entonces esto es interesante, y hay que recordar que Carlota viene de una familia, ese es el problema cuando empiezo a hablar, hay que recordar que Maximiliano viene Carlota viene de una familia que sabía para qué servía el poder. Entonces, bien, para ir abreviando, me brinco entonces, el porfiriato empuja seriamente la creación de oportunidades para la mujer. Hay que decir que cambia el sistema educativo, se vuelve más liberal, entra el positivismo en México y la mujer empieza a tener profesiones. Entonces tenemos en el porfiriato la primera doctora, la primera ingeniero. Entonces tenemos ya la mujer con acceso a profesiones muy restringidas porque socialmente es aún visto de manera incorrecta, pero en ese sentido hay que decir que cuando llegan las grandes reformas de la revolución, y ya con esto voy a cerrar, vienen dos personajes que les decía, Tomás Garrido Canaval en Tabasco y se me ha ido el nombre, Felipe Carrillo Puerto, gracias, lo acabo de decir, y Felipe Carrillo Puerto, ambos beben de un autodidacta de la revolución, que es Salvador Alvarado, norteño, pero ambos llevan una amistad desde ese momento, más o menos 1915, 1918, llevan una amistad tal que en ambos estados establecen derechos y libertades para las mujeres. Así, Tomás Garrido Canaval, y me voy a centrar en el caso específico de Tabasco, Tomás Garrido Canaval, ¿qué hace? En 1925, y por aquí traigo el documento, para no mentirles, el decreto del decreto número 9 del 14 de marzo de 1925, Tomás Garrido Canaval le da los derechos políticos a la mujer para votar y ser votada. Sin embargo, y esto es lo que mucha gente se va con la finta, dicen, sí, Garrido lo hizo, fue el primero a nivel nacional. Sí, claro, lo hizo, pero con una restricción enorme, siempre y cuando no fuera cabeza de los cabildos, siempre y cuando no fueran más de dos, siempre y cuando fuera de probada calidad revolucionaria. ¿Y quién probaba esa calidad? Tomás Garrido. Entonces, y la Liga Central de Resistencia. Entonces tenemos en ese sentido que sí, hay una libertad, hay un avance importante a nivel nacional, y Tomás Garrido, igual que Felipe Carrillo Puerto, se adelantan más de 25 años, más de 50 años en lo nacional. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Hay, por ejemplo, mujeres aquí como Ana Santamaría, que es probada revolucionaria, palomeada por don Tomás, pero que sin embargo a la caída de Tomás Garrido Canaval en 1936 es perseguida por un enorme desfalco en la venta de terrenos de las colonias urbanas de Villahermosa. Y bueno, de ahí hay que decir que esto también pone las bases para un nutridísimo grupo de maestras. Y traigo la lista y me voy a permitir para cerrar ya nada más leer, porque saqué, ya no me dio tiempo de sacarlas en orden, pero las traigo en desorden, pero mujeres que hicieron algo por ellas, para ellas, pero también para construir una sociedad mejor. Y tenemos a María Rosalía de la Esperanza Bonfil Ferrer, conocida como Esperanza Iris. Ella es cantante de ópera, actriz y empresaria. Caridad Bravo Adams, novelista y poeta,
que por mero accidente nació aquí, porque sus papás estaban haciendo una temporada de teatro de 6 meses, su mamá estaba embarazada, cubanos de origen los padres, y pues mero accidente nace en 1904 aquí. Dolores Correa Zapata, junto con Teutila Correa Zapata de Carter, hermanas, y ambas, hay que decir que es curioso, ellas vienen de esta dinastía de los primeros intelectuales que se construyen a nivel nacional a mediados del siglo XIX y que dan el siguiente paso en este escalón. Ambas, y hay que decir por ejemplo de Dolores Correa Zapata, llegó a ser redactora de la mayoría de los libros de texto de educación a nivel nacional del Porfiriato. Y en Tabasco apenas si la mencionamos como poeta. Entonces, se me hace una posición muy injusta de hacerla a un lado. Es de las mujeres feministas que está con un pie adelante, construyendo, creando revistas, construyendo movimientos sociales en la Ciudad de México, creando nuevas estructuras de pensamiento para que se redefina la mujer. Y les digo, y acá la recordamos como poeta. Entonces, creo que no es justo, pero bueno. Matilde Damián Jiménez, educadora. La maestra Armenia Fernández Díaz, ¿quién no recuerda por aquí, los que somos más de 60 años? Se agotó. Bueno, ya no explico más, nada más leo. Constancia Fernández Moguel, viuda de Giorgana Rosario María Gutiérrez Esquilsen, Gabriela Gutiérrez Lomasto, Bolivia Maldonado de Rivas, Gloria Mateos y Díaz Prieto, Micaela Méndez Méndez, Ernestina Montes Camero, Celerina Oropesa, viuda de González, Nereida Pedrero Damián, Virginia Pérez Gil, Graciela Soledad Pintado Jiménez, Dolores Puig de León, Amada Tobilla Jiménez, Lucía del Rosario Torpey Oliva, Teresa Vera Domínguez, Josefina Vicens Maldonado, Elena Salaya Lara, La Malinche, María del Pilar del Espíritu Santo Torruco, mejor conocida como Alicia de Laval, Hilda del Rosario de Gómez, Isabel Rullán Méndez de Izundegui, la siempre viva, Villahermosa Martín, Dora María Pérez Vidal, la Chaparrita de Oro, Gloria Mestre, Rosa Esther Gómez Bouchot, Rosita Bouchot, Fidencia Fernández Astre, viuda de Veraut, Salud Carlota Garrido, Rosa Giorgana, María Teresa Giorgana, Nelly María Giorgana Fernández, Ángela Gurría Dabó, Edith Ofelia Jiménez, Edith Matus de Sumuano, Ena Lastra, Alicia Madrazo Becerra, Leticia Ocharán Conde, Carmelita Pacheco de Aedo, María Antonieta Pellicer Casasús, Rosa Virginia del Pilar Inchaustegui Amaya, mejor conocida como Regina Torné, Elizabeth Dupeirón, Leticia Palma, Hilda Leonor Aguirre Oliveros, Hilda Aguirre, Carmen Hernández Cabrera, Carmen del Valle, Carmen Cadena de Buendía, Guadalupe Cano de Ocampo, Alicia González Lanz, Consuelo Marín Rosaldo, Ana Santamaría, María del Pilar Pellicer López Yergo, mejor conocida como Pilar Pellicer, María la Peruana, María Garrido, Argentina Ivonne Ramírez Garrido, Rosario María Rodríguez Ruiz, Charito, a los amigos, América Romero, viuda de Santos, María Luisa Rosado de Hernández, Berta Taracena, María del Carmen Vázquez McCormick, mejor conocida como Mamá Carmen, Ana María Vidal, viuda de Calderón, y así podemos seguir una lista interminable, Violeta Ojeda Garrido de Zurita, Esther Tete Poveda Pérez de Pedrero, María Dolores Oropesa, Graciela del Castillo Pellicer, y les digo, podemos seguir una lista interminable de escritoras, abogadas, arquitectas, escultoras, pintoras, líderes sociales, todo lo que ustedes quieran, construyendo lo que hoy es nuestro querido Tabasco y construyendo esa identidad de la que hoy somos orgullosos herederos y además somos también transmisores de ese orgullo y de ese conocimiento. Así que muchísimas gracias, disculpen ustedes por el tiempo. Gracias, perdón. Agradecemos la participación del maestro Ricardo de la Peña Marshall. Muchas gracias. A continuación, cedo de nueva cuenta el uso de voz a la licenciada Claudia Magaña. Adelante, licenciada. Ok, gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a la licenciada Lorena Villasencio Ayala,
Villavicencio, perdón. Voy a hablar compartirles su semblanza. Es exdiputada federal del Distrito 16 de Álvaro Obregón, Ciudad de México, del Grupo Parlamentario de Morena, desde donde defendió sus posturas en favor de los derechos humanos, la justicia garantista y los derechos de las mujeres y las niñas, así como los derechos laborales, trabajadoras del hogar y la brecha salarial. Dio seguimiento a víctimas indirectas de feminicidio o víctimas directas de violencia de género y promovente de diversas iniciativas, impulsora del ingreso único vital como medida para atender la emergencia económica derivada de la pandemia, cofundadora de la organización Por Ella, por Todas, integrante de la Red de Mujeres en Plural, investigadora del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativa. Se desempeñó como coordinación de asesores del Ayuntamiento de Ecatepec del año 2007 al 2008, fue presidenta del DIF del municipio de Ecatepec del 2007 al 2008 y asesora jurídica en la representación del gobierno de Michoacán en 2011. Es autora de las publicaciones Ciudadanización de los órganos electorales, Dinero y partidos y el abstencionismo en México. Articulista en el suplemento Enfoque del Diario de Reforma, colaboradora en las revistas Voz y Voto y Gobiernos, cuenta con diversas participaciones en los periódicos El Financiero, 1+1, La Jornada y recientemente en el Excelsior y Animal Político. Bienvenida. Adelante. Bueno, me da muchísimo gusto estar aquí en Tabasco. Estoy un poquito ronca. Espero que no se me vaya la voz. Estuve 5 días sin voz y hasta el día de hoy recuperé la voz. No sé por qué razón o circunstancia, pero afortunadamente la recuperé. Y bueno, primero quiero agradecer a Roselvi Domínguez por la invitación. También agradecer la presencia de Elizabeth Nava como presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Tabasco. También reconocer, y me da muchísimo gusto compartir esta mesa con Ricardo de la Peña, con quien fui diputada federal, y con cada una de las presentes, desde luego también a Carla, que la conozco desde hace mucho tiempo, es una gran consejera nacional del Instituto del INE, una institución de la que también participé en algún momento de mi vida. No solamente tengo alguna participación académica de la que me siento muy orgullosa, sino también soy abogada y en algún momento de mi vida me tocó hacer la defensa de diversos procesos electorales, incluido Tabasco. Aquí estuve viviendo 1 año, estuve peleando una candidatura de Raúl Ojeda, ustedes la recordarán. Fue un momento muy complicado porque estaba muy polarizado Tabasco y bueno, pues a mí me tocó dar esa pelea intensa que me hizo pues prácticamente permanecer 1 año en este estado y decirles que me da muchísimo gusto siempre estar en Tabasco y sentir el temperamento de los tabasqueños. Yo cada vez que regresaba de Tabasco me aventaba 2 o 3 palabritas domingueras allá. Pero bueno, pues agradezco mucho la posibilidad de estar aquí y decirles que, pues que en efecto tenemos como muy claras todas las mujeres quiénes fueron las protagonistas, mujeres de la época de la independencia. Podemos hacer la referencia a cada una de ellas, como ya se hizo, a Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, donde, bueno, fue una de las principales actoras, gracias a todas estas reuniones clandestinas donde se fraguó justamente la independencia. Tenemos a Gertrudis Bocanegra, que también ya hicieron algunos comentarios, que es una heroína de Pátzcuaro, a Leona Vicario, que es la madre benemérita de la patria, periodista que también participó llevando información de lo que estaba ocurriendo en la época de la independencia.
Tenemos a la Güera Rodríguez, como también ya se hizo referencia, que también participó en estas reuniones clandestinas, junto con la corregidora. Tenemos a Gertrudis Armendáriz, que era cuñada de Miguel Hidalgo, que también participó de manera muy activa y también estuvo en la cárcel. También tenemos el nombre de Mariana Rodríguez del Toro, que también conspiró contra el gobierno virreinal. Y tenemos otras mujeres, no solamente mujeres que tuvieron de alguna manera acceso a la educación o tenían un nivel de vida distinto al resto de las mujeres. También teníamos mujeres como Altagracia Mercado, que fue heroína en Huichapan, en Hidalgo, a María Fermina Rivera, que también combatió junto con su esposo insurgentes, José María Rivera. Tenemos a Antonia Nava, que es generala de Guerrero, así le decían, quien permaneció durante muchos años acompañando a Morelos. Y tenemos a estas famosas 300 mujeres de Pénjamo, que fueron recluidas en un lugar que se llamaba la casa de… las recluyeron en una casa, que eran casas donde tenían recluidas a mujeres de la vida alegre. Ahí las tuvieron un buen rato y después de 2 años las soltaron, pero bueno, lo que quiero decir con todo esto, tuvimos muchas mujeres que participaron directamente en la gesta de independencia. Algunas eran criollas, otras eran mestizas, mulatas, indígenas, pero aquí lo que debemos de referir es que no solamente tenemos que ver a las mujeres que participaron directamente, sino a las mujeres que contuvieron y permitieron que se mantuviera la vida en comunidad, que sostuvieron sus propios hogares cuando los hombres estaban en la guerra, que son las mujeres, y decirles que estas mujeres que participaron son las verdaderas heroínas de la independencia, porque resulta que los hombres, pues era natural que estuvieran participando en estas gestas. Lo que era un hecho disruptivo era justamente la participación de estas mujeres en un mundo, y aquí es donde empiezo a tener algunas divergencias con quienes me precedieron en el uso de la palabra, y decir, las mujeres nunca fuimos integradas. Cuando se diseñó el Estado mexicano, nunca estuvimos consideradas las mujeres. Las mujeres no solamente no teníamos derechos políticos, las mujeres tuvimos que pugnar para tener acceso al conocimiento y a la educación, tuvimos que pugnar para tener derecho a la propiedad que no se le reconocía a las mujeres. Entonces, prácticamente todo lo que hemos logrado las mujeres, no solo en esta época colonial, que además debo decir que no se distingue tanto de la época actual, porque seguimos teniendo mujeres que básicamente tienen exactamente los mismos derechos o esos escasos derechos que tuvieron en la época de la independencia. Pero en términos generales, todo lo que tendría que ser un orgullo grande de las mujeres que estamos en esta reunión es saber que todo lo que hemos logrado las mujeres hasta la fecha ha sido resultado de nuestro propio esfuerzo. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia. El reconocimiento de nuestra ciudadanía en 1953 no se debió a la concesión graciosa de un hombre. Fue todo un movimiento mundial que se gestó en otros países, que tenemos también a Olimpia de Gauche, que ella misma, como una reacción a este documento donde se reconocen los derechos del hombre y del ciudadano, ella misma hizo una propuesta para que se incluyera a las mujeres también en este tipo de documentos que otorgaban derechos y donde las mujeres tampoco estaban reconocidas. Esto quiere decir que las mujeres históricamente nos otorgaron un papel, ¿sí?, que nos confinaron al hogar, nos otorgaron un papel en base a nuestra capacidad reproductiva, y hemos tenido que estar peleando a lo largo de muchísimos años para ir ganando nuestros derechos. Y eso es lo que se refleja en la independencia. Me alegra mucho que se mencionen los nombres de las mujeres, porque dicen que lo que no se menciona no existe,
que vayamos visibilizando. Pero no solamente la lucha de estas mujeres, que fueron verdaderas heroínas y mujeres muy disruptivas, porque rompieron con cualquier canon, cualquier parámetro, con los estereotipos que desde entonces existían, sino de todas las mujeres que a lo largo de la historia han hecho un gran esfuerzo para el reconocimiento de nuestros derechos. Y digo esto porque estamos en un momento histórico que no podemos obviar en esta reunión, cuando logramos la primera presidenta en este país. Más de 200 años, como lo han dicho y lo han repetido a lo largo de las campañas, más de 200 años han tenido que pasar para que una mujer se pueda postular un cargo y finalmente ganar un cargo de elección popular donde habrá de definir los destinos de este país. Y atrás de ella hay una historia muy nutrida de muchas mujeres feministas, las propias sufragistas, una de ellas hermana del gobernador de Yucatán, que peleó fuertemente para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero decirles, hoy estamos en una situación distinta y hoy estamos empezando a ser incluida en los anales de la historia por nuestro propio esfuerzo y nuestras propias luchas, pero originalmente no estábamos consideradas. Y esto lo digo porque no tenemos que olvidarlo. Esto es un motivo, como ya decía, de orgullo, y es un motivo para aquilatar el peso de la participación importante de las mujeres en los últimos años, no solo con el reconocimiento de nuestros derechos políticos, como decía, como el reconocimiento del derecho a la propiedad, al conocimiento, a la educación y a muchos otros derechos que logramos a lo largo de tantos años hasta la fecha, y que lamentablemente todavía hay muchas mujeres que no tienen acceso a esos derechos, al ejercicio de sus derechos, y que tenemos que estarlas mencionando permanentemente para que no se nos olvide que la lucha continúa por visibilizar a las mujeres que hoy siguen siendo invisibles, que no pueden tomar sus propias decisiones en este país, que no pueden elegir con quién casarse, o acordarnos de las miles de niñas que siguen siendo vendidas en este país, donde se les elige con quién deben de estar, con hombres mayores que ellas, y que viven en condiciones muy precarias, como las que vivieron las mujeres independentistas, mujeres que vivían y que también en esta gesta fueron mujeres que resistieron la propia guerra, que fueron también ultrajadas por los ejércitos realistas. Es decir, no es una historia romántica, es una historia donde las mujeres han resistido, resistieron y seguimos en resistencia. Y seguimos en resistencia a nombre de todas las mujeres en este país, para que efectivamente, recordando la independencia, recordemos que todavía falta un trecho largo y que eso también involucra a los hombres, y ya voy a terminar porque me dicen poco tiempo, y nada más quiero decirles, en esta lucha necesitamos que los hombres se involucren, pero no como un gesto generoso. Vamos a reconocerle a las mujeres más derechos porque ya se lo merecen, no. Las mujeres nos tomó muchos años que entendieran que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que tenemos los mismos atributos, y lo que exigimos hoy, pedimos a los hombres, es que realmente impulsemos juntos una cultura de la igualdad y del respeto a nuestros derechos. Eso es lo que queremos las mujeres. Que los hombres dejen de vernos como parte de su propiedad, que los hombres dejen de violentar a las mujeres, que respeten sus decisiones, que respeten sus derechos, y seguramente a partir de esto podremos hablar de un país que verdaderamente respeta los derechos de las mujeres, independientemente de su condición económica, racial o lo que sea. Hasta ese momento podemos sentirnos satisfechas las mujeres. Desde luego que nos sentimos muy honradas las mujeres y muy contentas por la llegada de una presidenta, pero también sabemos que esa presencia tiene que estar acompañada del esfuerzo, de las luchas, de las agendas que hemos ido construyendo las mujeres a lo largo y ancho del país, y eso es justamente lo que vamos a hacer en los próximos meses. ¿Por qué? Porque ya llegó ella, pero necesitamos que efectivamente todas las mujeres lleguen para que ejerzan plenamente sus derechos y tengan mejores condiciones de vida, y podamos tener un semillero gigantesco como lo existe de mujeres aportando a este país. Eso es lo que queremos, y agradezco mucho la posibilidad de decir estas palabras,
y bueno, pues hacer estos comentarios que no son estrictamente históricos, pero sí es importante señalarlos, porque si no da la impresión de que todo el esfuerzo que hemos hecho las mujeres ha sido derivada de la concesión graciosa de los hombres, y no es así. Hemos vivido momentos muy duros las mujeres, hemos estado en resistencia en diferentes etapas, incluso hay mujeres hoy en resistencia, y bueno, pero avanzando siempre. Y yo quiero felicitar a las mujeres que están aquí presentes por su participación y por ser reflejo de todo esto que hemos avanzado y en reconocimiento a quienes dieron la lucha por todas nosotras. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la licenciada Lorena Villavicencio Ayala. Muchas gracias. Asimismo, en este acto se hará entrega de las constancias a las y el participante como ponentes en este evento. Por tanto, concedo el uso de voz a la doctora Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo para la entrega oficial de las constancias. Adelante, doctora. Bueno, yo quisiera pedir a mi compañera, la presidenta del IEPC Tabasco, la maestra Elizabeth Nava, que nos honre para hacer la entrega de estas constancias. Un aplauso, por favor. Al terminar la entrega de constancias, nos vamos a trasladar a la sala Simón de Beauvoir, donde nuestra madrina de develación hará el mensaje correspondiente, develará la placa y quedará señalado por parte de las autoridades de la biblioteca cuál será su espacio. Muchas gracias. Rapidísimo. Siempre es importante esta sinergia que se realiza entre los colectivos y las instituciones electorales. Hoy vemos el conjunto de esfuerzos entre instituciones, mujeres y aliados que siempre nos han acompañado a lo largo de toda esta trayectoria y en particular siendo impulsados acá por la consejera Roselvi. Mi reconocimiento y apoyo en esto y todas las actividades que vayas a aprender. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en conjunto con las colectivas Esmeralda 25 Día Naranja, otorgan la presente constancia a la doctora Idmara de la Candelaria Crespo Arévalo por su destacada participación como ponente en el foro La Independencia de México, Mujeres en Tabasco y la Historia No Contada. También entregamos la constancia al maestro Ricardo de la Peña March. La pasión se nota y sin duda lo que nos falta es tiempo para poder escuchar más. Y por último a la doctora licenciada Lorena Villavicencio Ayala, sabemos que la traíamos corriendo, pero muchísimas gracias por compartir su punto. Le cedo nuevamente el uso a la consejera y le voy a pedir un fuerte aplauso a la consejera que hizo posible este evento, que impulsó y aquí está presente. Muchas gracias, licenciada. Asimismo, en este acto se va a hacer entrega de las constancias a las coordinadoras de este evento. A continuación, permitimos recibir la constancia a la doctora Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo. Un aplauso, por favor. Consejera electoral del Instituto Estatal de Participación Ciudadana. Asimismo, le hacemos entrega de la constancia a la maestra Edith Guadalupe Magaña Hernández. Un aplauso, por favor. De Colectivo Esmeralda. Asimismo, con mucho entusiasmo, recibe la constancia la licenciada Claudia Magaña Lugo, de la colectiva 25 Día Naranja. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Enhorabuena para cada uno y cada una de las ponentes y de las coordinadoras, así como de las personas asistentes. Y por tanto, continuando con el desarrollo del programa, invito a las y los asistentes a que nos acompañen a la develación de la placa
Mujeres Anónimas de la Independencia, en la Sala Simón de Beauvoir, ubicada en el primer piso de esta biblioteca, por lo que les invitamos a todas y todos los presentes a que nos traslademos hacia allá.